Prendido mi cámara. Buenas noches, licenciada. Buenas noches con todos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Ahorita les comparto la clase del día de hoy. Apoyo. Bien. ¿En qué parte nos quedamos de clases? Tal vez alguien que me diga que vimos la clase anterior, sobre qué hablamos. Pues, Ya entré aquí. nadie que me dice que vimos la clase anterior. Listo, la clase anterior hablábamos sobre la cinética enzimática. Mencionábamos a la concentración, que en este caso mostraba la variación de velocidad de reacción respecto a la variación de la concentración del sustrato. También veíamos en este caso las etapas de la velocidad de la enzima, ¿no? En este caso, la etapa, y existían tres etapas, ¿no? Existía la etapa A, la etapa B y la C, en donde la etapa A decíamos que la concentración de la enzima libre en este caso era mayor que la del complejo enzima sustrato. Bien, en este caso tengo tres enzimas y aquí solo dos complejos enzima sustrato. Recuerden en la etapa A que decíamos que la concentración de la enzima libre era mayor que la concentración de la enzima sustrato, del complejo, perdón, enzima sustrato. La etapa B, en cambio, decíamos que que la concentración del complejo enzima sustrato aumenta y la enzima libre, en cambio, que disminuye, ¿no?
Y en la etapa C decíamos que la concentración de complejo enzima sustrato era muy elevada y la de enzima libre ya era muy reducida, casi ya no existía en este caso la enzima libre, ¿no? Y ahora, bueno, nos quedamos hasta ahí, ¿no? Y ahora vamos a seguir viendo, en este caso, eh, las gráficas en cuanto a la variación de la velocidad, ¿no? Con la variación, en cuanto a la concentración del sustrato. Y en este caso vamos en cambio a ver a la temperatura. Recuerden que ya vimos la concentración del sustrato. Y ahora vamos a hablar en esta nueva clase sobre la temperatura, que es una de ellas también. Recuerden que el tema en general es la supervivencia. Listo, ahora vamos a ver, como les menciono, la temperatura. En este caso, el gráfico de la izquierda representa el efecto de la temperatura sobre qué? Sobre la velocidad de reacción, que recuerden que en sí de eso estamos hablando, ¿no? De la velocidad de reacción. Y en ella, en esta gráfica, nosotros podemos distinguir tres etapas. Miren, la etapa A, la etapa B y la etapa C. Recuerden que estamos hablando en este caso de la velocidad junto a qué, en cuanto a mi temperatura, ¿no? La etapa A en este caso es la velocidad de la reacción que aumenta, ¿no? Miren, aquí aumenta en cuanto aumenta que la temperatura. Y la velocidad B en este caso nos quiere decir, o la etapa B nos quiere decir que la velocidad alcanzó ya su valor máximo. Y esto corresponde a la temperatura óptima a la que puede llegar en este caso que nuestra concentración. Listo. Y la C, en cambio, es la etapa en la mayoría de las enzimas que la velocidad de la reacción empieza a descender a partir de los 60 grados centígrados aproximadamente. Una vez que llega, como les menciono, a su velocidad máxima, a su valor máximo, que en este caso es la etapa B. Miren, en la etapa B es ya esta velocidad alcanza su valor máximo, ¿no? Y en esto quiere decir que corresponde a la temperatura óptima, en este caso la B, mi etapa B. Y en mi etapa C, en cambio, ya como les mencionaba, la velocidad en este caso de reacción empieza ya a descender. Y esto lo hace a partir de los 60 grados centígrados aproximadamente. Por ejemplo, ya tengo yo una temperatura de 60 grados centígrados y en la mayoría de las enzimas ya comienza a descender. Y así ya llega a la etapa C, ¿no? Recuerden, la etapa A en este caso, ¿qué? Es la velocidad de la reacción que va aumentando según la temperatura, ¿no? Miren, aquí aumenta ya en este caso la temperatura y la velocidad de la reacción aumenta. La etapa B, en cambio, que tengo yo de color amarillo, la etapa A, en este caso, vamos a hacerle rosadita. La etapa B, que tengo de color amarillo, aquí miren en mi gráfica. La etapa B, en cambio, es, como les mencionaba, que la velocidad en este caso ya alcanza su valor máximo. Y en esto quiere decir que ya corresponde a una temperatura óptima, ¿no? Y en cambio, la etapa C, decimos que la velocidad de reacción empieza a descender a partir de lo que alcanza la temperatura de 60 grados centígrados. Ya empieza a disminuir, ¿no? Ya empieza a disminuir. Esto en cuanto a la temperatura C, ¿no? Perdón, a la etapa C. Ahí. Listo, esto en cuanto a la etapa C. Tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud.
En cuanto a la temperatura, que decíamos que en este caso es una variación, ¿no? Listo, seguimos entonces como no hay preguntas, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el pH. Los valores de pH modifican la actividad de las enzimas. Para la mayoría de enzimas, la representación de la variación de la velocidad de reacción respecto a la variación de pH da una curva, en este caso, mire, representada de la siguiente manera. Tengo yo mi curva. En este caso, en mi gráfica que yo tengo en mi izquierda, ¿no? En la que yo estoy dibujando, en este caso, sobre mi curva. Podemos observar en este caso que el pH óptimo se sitúa entre 7 y 7,5. En el caso de pHs extremos, en cambio, está por debajo de los 4 y por encima de los 10. Los enzimas en este caso se desnaturalizan, ¿no? O las enzimas se desnaturalizan cuando ya tiene un pH por encima de 10. Pero miren, en este caso nosotros vemos y decimos que entre 7 y 7,5 es en este caso el pH óptimo, ¿no? Y recuerden que decía que en el caso de pHs extremos, extremos quiere decir que está por debajo de los 4 o por arriba de los 5 del valor. En este caso, por encima o por arriba de los 5, las enzimas se desnaturalizan. Algunas enzimas en este caso desarrollan su actividad máxima en valores extremos de pH, porque este caso es el valor del medio donde se localizan, ¿no? Mis enzimas. Un ejemplo en este caso de las enzimas que, como les menciono, se desarrollan en valores extremos de pH es el caso de la pepsina. La pepsina es una enzima que participa en este caso
en la digestión. Y mi pepsina tiene un pH óptimo en torno a 2. En este caso, el valor del pH es 2. Los cambios de pH en este caso modifican el estado de ionización de los grupos funcionales, sobre todo en este caso eh, los de las enzimas. Por ello, en este caso, pequeñas variaciones de pH producen cambios de velocidad notables. Esto en cuanto a los valores o al pH, ¿no? Recuerde, el pH óptimo sería entre 7 y 7,5, pero existen algunas enzimas que pueden vivir en valores de pH, como les decía, de 4 para abajo o de 10 para arriba, ¿no? Un ejemplo de ella, les ponía la pepsina, ¿no? Que decía que la pepsina es una enzima que participa en la digestión. Y miren, esta enzima tiene un pH óptimo de 2. ¿Ven? Es un caso ya extremo en este caso, pero la pepsina, en este caso mi enzima, puede vivir en el pH óptimo para ella, que es 2. Ahora vamos a hablar sobre los inhibidores, en este caso. En las células hay unas sustancias, en algunos casos parecidas al sustrato, que se caracterizan porque pueden unirse a la enzima de forma reversible y producir una disminución de la velocidad de reacción. Por eso la palabra, ¿no? Recuerden que inhibidores, en este caso, decíamos que disminuye la velocidad de reacción. Y por eso mencionó que en las células existen sustancias que en algunos casos son parecidas al sustrato, pero estas se caracterizan porque pueden unirse a la enzima de forma reversible y así que producir una disminución de la velocidad de la reacción. Estas sustancias que interfieren, en este caso en la actividad de las enzimas, son los inhibidores. Recuerden que hablábamos nosotros que en este caso catalizadores eran los que aceleraban la velocidad de la reacción y los inhibidores, en cambio, que los inhibidores disminuyen la velocidad de reacción, ¿no? Estas sustancias, como les mencionaba, son los inhibidores, los que disminuyen la velocidad de reacción. Se los denomina inhibidores. En este caso, en la gráfica, se representa la actividad, aquí está mi gráfica, ¿no? Se representa la actividad catalizadora de una enzima sin inhibidor y otra en presencia de este, ¿no? Recuerden que decíamos que en este caso los inhibidores disminuyen la velocidad de reacción, entonces obviamente sería que mi segunda, ¿no? Espérenme. Sería, en este caso, la que estoy señalando sería una enzima sin inhibidor, ¿no? Ah, con inhibidor. Y en cambio mi segunda sería sin inhibidor, porque recuerden que los inhibidores que disminuyen la velocidad de reacción. Entonces aquí tengo sin inhibidor y aquí con inhibidor. Ahora voy a colocarles de otro color a la que tiene inhibidor, a la que está con inhibidor. Coloquémosle. Miren, aquí yo tengo en este caso la que tiene el inhibidor, que decíamos que disminuye la velocidad de reacción. Por eso en este caso que, miren, baja, ¿no? Aquí yo tengo sin colocar inhibidor y aquí yo ya he colocado el inhibidor, entonces por esto en este caso que disminuye la velocidad de reacción, ¿no? Tal vez alguna pregunta hasta aquí, alguna duda.
Listo. Seguimos entonces con la siguiente diapositiva. Los inhibidores, en este caso, que eran los que mencionaba, decíamos que los inhibidores son los que disminuyen la velocidad de reacción y los catalizadores aumentan, ¿no? Y en este caso, mis inhibidores se clasifican en competitivos y en no competitivos. ¿Qué decíamos que eran los inhibidores? En este caso, Rafael, Mayra, Marisela, Anita, Rafael Quispe, Rafael Reyes, Ana, Luis, María, Pedro, Marisela, no sé si ya dije. ¿Qué decíamos que eran los inhibidores? Tengo a 9 personas conectadas. ¿Qué decíamos que eran los inhibidores? ¿Quién me dice? ¿Sí están por ahí, queridos estudiantes? ¿O solo dejaron conectados? Nadie me responde. Sí, Licen. Los inhibidores son moléculas, licenciada. Ya listo, gracias Rafael Reyes, porque hay otro Rafael Quispe. Listo, gracias. Decíamos que los inhibidores sí son moléculas que ayudan a que mi reacción disminuya su velocidad. Sí, en cambio, decíamos que los catalizadores aceleraban la velocidad, en este caso que de reacción, ¿no? Espérenme un ratito. Ya listo. Decíamos entonces que los catalizadores aceleraban la velocidad de reacción y los inhibidores, en cambio, disminuían la velocidad de la reacción. ¿Ya? En este caso, los inhibidores que son los que estamos hablando, se clasifican en competitivos y en no competitivos. En este caso, los inhibidores competitivos nos quiere decir que en este caso el inhibidor y el sustrato, sí, color, ya, el inhibidor y el sustrato compiten por la forma libre del enzima.
Recuerden que el inhibidor es muy parecido al sustrato, ¿no? En este caso, cuando la concentración del sustrato es baja, el inhibidor se une al sitio activo de la enzima y forma así el complejo ¿qué? El complejo enzima inhibidor, en cambio. Miren, forma en este caso ¿qué? El complejo enzima inhibidor. Si la concentración, en cambio, del sustrato aumenta, el inhibidor se separa de la enzima. Miren, el cual en este caso recupera ya su actividad, ¿no? Recuerden, en este caso yo les mencionaba que el inhibidor y el sustrato compiten por la forma libre de la enzima. Recuerden que les decía que el inhibidor es muy parecido al sustrato. Cuando la concentración del sustrato es baja, el inhibidor se une al sitio activo de la enzima. Miren, recuerden, cuando la concentración en este caso del sustrato es baja, el inhibidor se une al sitio activo de la enzima. Si ven, aquí está, miren, aquí está la enzima y aquí ya está unido a mi sitio activo, el inhibidor. El inhibidor se une al sitio activo de la enzima y así forman ¿qué? Forman el complejo enzima inhibidor. En cambio, si la concentración del sustrato aumenta, el inhibidor se separa de la enzima. Miren, aquí yo tengo que se separa de la enzima y así la cual o el cual recupera su actividad, ¿no? Y aquí está, miren, separada. Aquí tengo yo mi enzima y aquí ya tengo mi inhibidor separado, ¿no? En cuando el inhibidor es competitivo. Ahora, cuando el inhibidor no es competitivo, cuando el inhibidor no competitivo, el inhibidor interacciona con la enzima libre o con el complejo enzima sustrato. Aquí está el complejo enzima sustrato, ¿no? En este caso, recuerden, en el inhibidor interacciona con la enzima libre o con el complejo enzima sustrato. En una zona distinta al sitio activo, en cambio, miren. Compañerita, buenas noches, chicos, buenas noches. Entonces, ¿Cómo le va, compañerita? ¿Cuántos chicos? Pocos están conectados, ¿no es cierto? sí, tengo a 8. Ya, compañerita, muchas gracias. Ya. Ya, listo. Seguimos, ¿no? Recuerden que les decía que el inhibidor no competitivo, en este caso, interacciona ¿con qué? Con mi enzima libre o con mi enzima complejo sustrato. Recuerden que en este caso, este triangulito que yo tengo aquí es mi sustrato. Aquí está mi enzima libre y yo tengo aquí mi sustrato. En este caso decimos que mi inhibidor está en una zona distinta al sitio activo. Miren, aquí yo tengo mi sitio activo y aquí tengo a mi enzima, a mi inhibidor. Miren, aquí tengo a mi enzima y aquí a mi inhibidor. Tengo yo mi enzima, tengo yo mi inhibidor. Miren, en este caso, como les menciono, mi inhibidor está en una zona distinta a mi sitio activo, que en este caso, acá está mi sitio activo y mi inhibidor está en una zona distinta. Esta interacción en este caso produce una disminución de la actividad enzimática, independientemente de si el sustrato está unido o no al sitio activo. Miren, es independiente. Aquí en este caso mi sustrato no está unido a mi sitio activo, pero independientemente de eso, la actividad enzimática disminuye, ¿no? En algunos casos, en este caso el inhibidor, es un metabolito de la propia célula, ¿no?
Miren, recuerden en este caso, el inhibidor competitivo, decíamos que en este caso, cuando la concentración del sustrato es baja, el inhibidor se une al sitio activo de la enzima y forma en este caso el complejo enzima-inhibidor. En cambio, si la concentración del sustrato aumenta, el inhibidor se separa de la enzima, miren, y el cual así recupera su actividad al momento de que se para. Esto en cuanto al qué, al inhibidor competitivo. En cambio, al inhibidor no competitivo, decíamos que el inhibidor interacciona con la enzima libre o con el complejo enzima-sustrato, ¿no? Y este actuaba o interactuaba en una zona distinta al sitio activo. En este caso, miren, aquí tengo yo mi inhibidor y aquí tengo mi sitio activo. Entonces, ¿qué? En este caso interactúa en una zona distinta al sitio activo. Esta interacción en este caso produce que una disminución de la actividad enzimática. ¿Por qué creen ustedes que produce una disminución de esta actividad enzimática? Eh, Mayra, Marisela, Pedro, Anita, Rafael Reyes, Rafael Quispe, Pedro, María, Nelson, Luis. ¿Por qué creen ustedes en este caso que esta interacción produce una disminución de la actividad enzimática? ¿Están por ahí? Decimos que en este caso esta interacción produce una disminución de la actividad enzimática porque mi inhibidor en este caso no está en mi sitio activo, no, sino está en una zona distinta a mi sitio activo. Y por esto se produce una disminución de la actividad enzimática, ¿no?
Decimos en este caso que el inhibidor es un metabolito, mi inhibidor. En algunos casos, el inhibidor es un metabolito de la propia célula. Solo en esto yo menciono en algunos casos, ¿no? Listo, tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud. Recuerden en este caso que los inhibidores disminuyen la velocidad de reacción y los catalizadores aumentan la velocidad de reacción. Hablando de los inhibidores, yo tengo los competitivos y los no competitivos. ¿Quién me dice en este caso qué son los competitivos? Decíamos en este caso que cuando la concentración del sustrato es baja, el inhibidor se une en este caso que al sitio activo de la enzima y forma así el complejo enzima inhibidor, ¿no? En cambio, si la concentración del sustrato aumenta, el inhibidor, bien, se separa de la enzima, ¿no? El cual en este caso recupera su actividad. Esto en caso del inhibidor competitivo. Y del inhibidor no competitivo, en cambio, decíamos que el inhibidor interacciona con la enzima libre o con el complejo enzima sustrato, ¿no? Y decíamos en este caso que el inhibidor interacciona en una zona distinta al sitio activo. Y la interacción en este caso producía que una disminución en la actividad enzimática. Y listo, esto sería todo por la clase del día de hoy. Cualquier duda o cualquier inquietud que surja tal vez al hacer la tarea, me escriben a mi WhatsApp. Por ahí les ayudo solventando todas sus dudas. Que tengan una buena noche. Hasta luego con todos. Gracias, Licen, que descanse. Gracias, licenciada.